Hola a todos, bienvenidos al webinar de WebTitan. Mi nombre es Iván Sousa y voy a estar presentando este producto hoy. Quien me acompaña es Catherine Martínez, mi compañera en la UFIERO y representante de la marca en la parte comercial. Sí, vamos a estar explicando un poco del producto, hablando un poco sobre él. Cualquier duda o pregunta lo pueden hacer al final de la demo, que se la vamos a contestar en el momento, ¿sí? Eh, Paso a compartir mi pantalla y empezamos. Em, bueno, lo que están viendo en pantalla es un poco de cómo funciona este producto. Me gustaría explicarlo antes de mostrarle la interfaz y de cómo se trabaja todo esto, ¿sí? WebTitan es una solución de seguridad web y filtrado DNS, ¿sí? Uno de los tantos productos de Titan HQ. Lo que vemos en pantalla, me gustaría explicarles que se necesita configurar el DNS proxy y el WADA o el Active Directory Server para que en conjunto con el WebTitan Cloud funcionen. Les voy a explicar un poco de lo que es el DNS proxy y el WADA, ¿sí? El DNS proxy se utiliza para identificar usuarios individuales e informar su actividad en WebTitan Cloud. Una vez instalado y configurado, el DNS proxy se encarga de cargar la información de usuarios y grupos a WebTitan Cloud, procesar todas las solicitudes DNS para los usuarios, redirigir todas las solicitudes DNS internas a su Active Directory y redirigir las consultas DNS externas junto con los metadatos a WebTitan Cloud, ¿sí? Eh, WebTitan Cloud es un producto en el cual lo vamos a estar viendo, se pueden asignar políticas personalizadas a un grupo o a un usuario en sí. Y todo esto se hace instalando el NDS Proxy junto con WADA, ¿sí? WADA es el responsable de descubrir quién ha iniciado sesión en qué máquina de su red de directorio activo mediante eventos de autenticación, ¿sí? En WADA debe instalarse en el controlador de dominio o en una marca de la cual pueda comunicarse con Active Directory por el proxy DNS, ¿sí? Eh, y quería explicarles un poco de cómo funciona WADA, ¿sí? Eh, la información se recompila en tres fuentes diferentes disponibles en la red de Windows. Y WADA se pone en contacto con este controlador y recupera una lista de usuarios y computadoras del Active Directory, ¿sí? Y ahora, eh, pudiendo esta imagen, nos va a ayudar a explicar paso a paso cómo funciona esta comunicación, ¿sí? Durante la configuración del proxy DNS, importa sus usuarios y grupos desde Active Directory, ¿sí? ¿Qué sería esta comunicación entre el DNS proxy y WADA, ¿sí? En el punto 2 tenemos la comunicación con el WebTitan Cloud, ¿sí? Eh, los usuarios y grupos se transmiten de forma segura a WebTitan Cloud. A cambio, el DNS proxy recibe una identificación de usuario única para cada usuario, ¿sí? Está la comunicación entre WebTitan Cloud y el DNS proxy. En el 3 tenemos nuestros endpoints, nuestras computadoras, nuestros usuarios, que una vez instalado WADA en su servidor proxy, WADA descubre quién ha iniciado sesión y dónde, ¿sí? Aquí vemos cómo nuestros equipos, nuestros usuarios, se comunican con WADA, ¿sí? Las asignaciones de IP de usuario descubiertas se transmiten continuamente al DNS proxy, ¿sí? Entonces, para explicarlo de esta manera, al iniciar sesión, se comunican con WAV o con el Active Directory, ¿sí? Y este se comunica con nuestro DNS proxy, ¿sí? Al recibir una consulta, el proxy DNS verifica si tiene un usuario asociado a esa consulta con la dirección de IP de origen de la consulta. Si se encuentra la identificación de usuario de WebTitan Cloud para ese usuario,
se agrega la consulta con metadatos junto con la dirección IP de origen interna, ¿sí? Si no se encuentra un usuario, los metadatos de la dirección IP interna aún no se envían. Esto quiere decir que la consulta va a ir al DNS proxy, ¿sí? Como digo, con identificándose, porque como la identificación ya pasó en proceso y el DNS proxy sabe que esto ya viene comunicado, al pasar y entender que viene de uno de nuestros equipos, va a WebTitan Cloud, ¿sí? Eh, y ahora les quiero mostrar lo que es la interfaz de este producto, ¿sí? Bueno, dentro de los productos de Titan HQ y con Web Titan no es diferente, permite una modificación de lo que es el logo. Podemos, como ven aquí arriba, podemos poner el logo de nuestra empresa. Es muy modificable todo para utilizar el logo de nuestra empresa, los colores, etcétera, ¿sí? En lo que es una visión general, tenemos el tráfico que se mantuvo, ¿sí? El bloqueado, el permitido. Tenemos acciones rápidas. eh, Aquí, cliente de prueba, ya que estamos en una versión demo, me gustaría dejar eso claro, en donde podemos agregar una ubicación, permitir un dominio o bloquear un dominio. Vamos a estar pasando por estas opciones y la política de personalización que les voy a estar mostrando un poco, ¿sí? También dentro de lo que es el home, nos permite ver las solicitudes, que es un poco lo que mostraba hoy en pantalla de esa comunicación que existe con el DNS proxy, ¿sí? Los dominios únicos, los permitidos, los bloqueados, y tenemos una idea de las categorías que fueron permitidas y las categorías bloqueadas, ¿sí? Categorías le voy a estar mostrando una opción donde colocando una URL podemos ver de qué o cómo la trata, ¿sí? Eso nos ayuda a identificar y poder bloquear por tipo de categoría, ¿sí? Nos permite también ver los dominios principales permitidos y los bloqueados, ¿sí? Y los principales usuarios permitidos y los principales usuarios bloqueados, ¿sí? Se mantiene en anónimo, repito, porque estamos en una versión demo, ¿sí? Tráfico reciente. Tenemos el tráfico, eh, podríamos ver del usuario, el destino y la acción que tuvo ese tráfico, ¿sí? Ese sitio. La acción fue permitido, aquí tenemos un bloqueado y al hacer clic eh, puedo ir bajando y ver las diferentes opciones que fueron bloqueadas o permitidas, ¿sí? A lo largo. Esto se puede exportar y también lo podemos buscar por usuario, hora, por la acción que fue tomada, por IP, por ubicación, que les voy a estar explicando un poco más de cómo funciona, ¿sí? El filtrado de contenido nos muestra las políticas, ¿sí? Que tenemos. Voy a mostrarles cuando se crea una. Vamos a ponerle test y la descripción. Vamos a ponerle, sí, necesita 5 letras. Vamos a ponerle una T más. Eh, Donde podemos elegir la esencial, por ejemplo, ya bloquea algunas categorías. Ya WebTitan nos da opciones ya preconfiguradas de bloqueo. ¿Sí? Esencial, donde podemos ver, bueno, habilidad delictiva, hacking, ¿sí? Phishing, fraude, spam. El mejorado, que ya agrega, además de sitio de descarga, drogas ilegales, anuncios, pornografía, violencia, que son categorías que realmente no queremos que nuestros usuarios estén ingresando. Y el óptimo, que ya bloquea todo esto que fue mencionado y aún más, ¿sí? Ya había creado uno. Eh, Al crear una, podemos ver detalles, ¿sí? De esta política. Podemos activar o no la búsqueda segura, por ejemplo. Eh, que lo que hace es filtrar los resultados de búsqueda explícitos o potencialmente ofensivos y ayuda a evitar la mayoría de los resultados de búsqueda de contenido para adultos, ¿sí? El tráfico no clasificado, esto lo podemos activar o desactivar dentro de la política. Y la política también en este momento se encuentra en óptimo,
pero podemos personalizarla, ¿sí? Y aquí están las categorías que íbamos, que estaba mencionando, que por ejemplo nos mencionaba el óptimo o el esencial, y aquí puedo marcar otras a, a mi voluntad, ¿sí? Por ejemplo, no quiero que se busque esto, vamos, no sé, salud, entretenimientos y videojuegos, ¿sí? Es muy modificable y se puede jugar mucho con el custom de la política, ¿sí? También podemos agregarles dominios tanto eh, permitidos como bloqueados, ¿sí? Podemos permitir un dominio, incluir o no subdominios, agregar comentarios. Esto es muy bueno a la hora de poder mantener una idea de todo lo que fue bloqueado, ¿sí? El por qué, poder agregar estos comentarios es importante mantener el control y bloquear dominios, ¿sí? También modificamos las notificaciones, a dónde queremos recibirlas y las ubicaciones, que esto se los voy a explicar un poquito más adelante, ¿sí? Salimos de política y vamos a dominios, donde podemos, en general, bloquear o permitir un dominio, ¿sí? Siempre podemos borrar un dominio que agregamos, pero bueno, podemos agregar o bloquear dominios. Y podemos cambiar la página de bloqueo, ¿sí? Esto es totalmente personalizable. Esta es una de las grandes opciones también de WebTitan, donde podemos colocar el logo de nuestra empresa, por ejemplo, el mensaje que queremos dar, qué queremos mostrar dentro del mensaje de bloqueo, ¿sí? ¿Por qué se bloqueó? La comunicación con el usuario, para que esto también les ayude a entender y les enseñe a no estar entrando a este tipo de sitios que pueden llegar a ser bloqueados, ¿sí? Todo esto es configurable, ¿sí? Tanto el texto como el logotipo, como el mensaje, todo es configurable. Ubicaciones. Bueno, aquí vemos algunas ubicaciones de ejemplo donde puedo agregar una IP estática, una IP dinámica, un DNS dinámico, ¿sí? Las ubicaciones se utilizan para identificar todas las ubicaciones de red de su organización en WebTitan, ¿sí? Una ubicación es simplemente una dirección IP desde la cual WebTitan aceptará y procesará solicitudes DNS, ¿sí? Nosotros podemos agregar, aquí vemos la política y la ubicación. Esto podemos agregar, por ejemplo, ¿sí? Ponerle nombre, agregar la dirección IP y aquí la política de grado específico. Esto se los explico de la siguiente manera. Por grupos o por ubicaciones, ya usuarios pueden heredar una política. O sea, si yo creo con una IP static, un grupo, por ejemplo, o una ubicación y ahí tengo más de un usuario, al agregar ese usuario, él va a heredar esa política ya configurada para él. Si uso específico, él va a usar una política específica, ese usuario va a tener una política específica, ¿sí? Bueno, podemos también ver los dispositivos, el agente, ¿sí? El último contacto, el usuario de ese dispositivo, el nombre del dispositivo, que podemos entrar y ver detalles del dispositivo, ¿sí? La clave, eh, la política, el número de versión, el estado, la fecha de modificación, ¿sí? Eh, Podemos ver varios datos de los dispositivos que tenemos conectados. Un poco de lo que mencionaba, los grupos que se identifican a través del Active Directory, ¿sí? No vemos en pantalla en este momento grupos porque justamente es una versión demo, pero ustedes al configurarlo correctamente y unirlo al Active Directory van a poder ver todos sus grupos desde aquí y eso le decía de las políticas, ¿sí? Donde podemos crear una política para un grupo y que todos hereden esa política o que especificar para un usuario dentro del grupo que tenga una política específica, ¿sí? Y dentro de lo que es estas opciones podemos ver los usuarios, ¿sí? La política, si fue esto heredado o no. Por ejemplo, vamos a entrar a este usuario donde él tiene una política específica para él, ¿sí? Y aquí este usuario donde él posee una política que fue heredada, ¿sí?
Bueno, WebTitan también nos permite resumen, informes de todo tipo, ¿sí? De comportamiento, de bloqueados, de seguridad. Podemos crear varios tipos de informes, ¿sí? Y exportarlos para analizarlos. Aquí, por ejemplo, un resumen. Vamos a ver uno de comportamiento y por último uno de informes de bloqueo, ¿sí? Aquí de comportamiento, donde podemos ver por usuario, si queremos buscar un usuario específico, por grupo, por categoría, por ubicación, por dominio, por política, por fuentes de IP, ¿sí? Podemos modificar también el rango que queremos de fecha para crear este informe. Realmente son muy completos los informes y nos dan mucha información de todo lo que está sucediendo con nuestros usuarios y con el tráfico, ¿sí? Mostrarles de informes de bloqueo. También al final, bueno, como tenemos también de trend, sería de tendencia o de seguridad, tenemos un histórico, ¿sí? Donde podemos ver todos los tipos de informes que estuvimos solicitando o creando, ¿sí? Y vamos a pasar a configuración, donde aquí agregamos a nuestros, podemos ver todos los administradores que tenemos, podemos borrarlos, podemos entrar y ver los detalles de este administrador, ¿sí? Su contraseña, y podemos agregar también administradores, ¿sí? Con una contraseña, una descripción, el nombre completo y el correo, lo agregamos para que puedan tener acceso a esta parte, ¿sí? A poder configurar, a poder trabajar dentro de lo que es WebTitan. La política predeterminada. Esta política, si nosotros no asignamos una o no creamos una, hay una política predeterminada que también podemos modificar, ¿sí? Ya podemos dejarla pronta para que esta sea la política predeterminada. La podemos modificar también, ¿sí? Herramientas. Esta herramienta es muy buena. Esto le quería mostrar. Por ejemplo, tenemos un sitio que a nosotros nos parece malicioso o no nos gustaría que nuestros usuarios ingresen, ¿sí? Este sitio eh, no queremos que se utilice, entonces queremos saber cuál es su categoría, ¿sí? De dónde hace parte o cómo hace parte. Entonces vamos a usar un ejemplo, ¿sí? Vamos a usar Instagram, hacer una prueba y ya tenemos el resultado de categorización, ¿sí? Que se identifica entre arte y redes sociales también, ¿sí? Entonces podríamos utilizarlo para cualquier sitio y así poder categorizar. También lo podemos hacer lo mismo para dominios, ¿sí? Bueno, certificados, eh, excepciones de dispositivos, ¿sí? Podemos otorgar excepciones para dispositivos, para realizar un ajuste, como emitir OTG o usar una resolución de DNS específica, ¿sí? Agregando una excepción a un dispositivo específico, por ejemplo, excepción de prueba, vamos a entrar aquí y ver que él tiene un bypass o ETG en este sitio, ¿sí? Podemos agregarle con el IP de origen el tipo de regla, cómo queremos que se resuelvan, ¿sí? Y las configuraciones de dispositivo que nos permite descargar el OTG para Windows, para Mac, ¿sí? Y ver las excepciones que tiene este dispositivo. Eh, bueno, esto es de dónde controlamos, de dónde administramos todo lo que estuvimos viendo hoy y de WebTitan, ¿sí? Eh, Voy a dejar de compartir mi pantalla y abrimos para preguntas. Eh, bueno, vemos que no tenemos
preguntas, me gustaría preguntarle yo si quedó claro, si se pudo entender un poco de cómo funciona este producto, ¿sí? También decirles que tanto con Web Titan como cualquier otro producto de Titan HQ, lo pueden encontrar con nosotros y comunicarse con nosotros a través de nuestros canales ventas@ofierinformatica.com. También nos pueden escribir a soporte@ofierinformatica.com, ¿sí? Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar también en nuestro sitio web, ofierinformatica.com, ¿sí? Y también estamos en YouTube /Ofiera Informática, donde van a poder ver la presentación, esta presentación nuevamente y la presentación, otras presentaciones de otros productos, ¿sí? Eh, si no tenemos preguntas, me gustaría agradecerles a todos por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente fin de tarde.